carrera de Ingeniería en Biotecnología Industrial. Es un placer para mí hablarles de una problemática sumamente importante que he venido evaluando junto a mis compañeros Regina Vargas y Javier Vargas, la cual surge a partir de la contaminación por los metales pesados, ya que son elementos químicos con una densidad al menos 5 veces mayor a la del agua y se distinguen por su alta persistencia en el medio ambiente. Por ser elementos de la corteza terrestre, estos no se pueden destruir y su toxicidad y biodisponibilidad dependen completamente de su composición química. Si bien algunos metales pesados se consideran como micronutrientes, la bioacumulación de estos en los seres vivos, aún en pequeñas cantidades, puede generar efectos carcinogénicos, por lo que encabezan la lista de las sustancias más peligrosas presentes en el medio ambiente, según la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Uno de los metales pesados que provoca grandes estragos a nivel mundial es el arsénico, ya que alrededor de un tercio de este presente en la atmósfera proviene de fuentes naturales y el resto de actividades humanas. El arsénico representa una amenaza para la salud pública cuando está presente bajo su forma inorgánica en aguas superficiales subterráneas, ya que se trata de un evento de alta frecuencia que ha sido detectado en alrededor de 120 países y en base a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud estimó que cerca de 130 millones de personas están expuestas a altas concentraciones de este metal pesado, superando los 50 microgramos sobre litro, siendo 10 microgramos sobre litro el límite máximo permisible recomendado por dicha organización. En Nicaragua se han realizado diversos estudios para determinar cuál es la principal fuente de contaminación por arsénico en los mantos acuíferos del país, y todos coinciden a que se debe a los procesos volcánicos, afectando a 80 comunidades distribuidas en 34 de los 143 municipios que tiene el país, y se estima que cerca de 55.700 personas están expuestas a altas concentraciones de este metal pesado debido a la falta de acceso al agua potable, siendo la comunidad de Quiluma, ubicada en el municipio de La Libertad, departamento de Chontales, la más afectada, con concentraciones que sobrepasan los 106.7 microgramos sobre litro. El arsénico también representa una amenaza para la humanidad, como lo ocurrido en Nicaragua en mayo de 1996, donde la comunidad rural El Zapote, ubicada en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, se encontraron concentraciones que sobrepasan los 1.320 microgramos sobre litro, detectando el primer caso colectivo de hidroarsenicismo en Centroamérica. Diversos métodos, tanto físicos y químicos, se han utilizado para la remoción de este metal pesado presente en agua. Sin embargo, presentan ciertas dificultades que van desde la selección del método que ve en dependencia de la especie química en que se encuentra el arsénico hasta factores socioeconómicos. Y debido a la gran importancia significativa que tiene este vital líquido aportando al desarrollo de los seres humanos y de todas las especies vivas que se conocen, es que nosotros proponemos el siguiente proyecto social: bacterias degradadoras de arsénico, ya que en las últimas décadas han surgido nuevos métodos de oxidación biológica mediante el empleo de microorganismos, ya que estos han adaptado ciertas características fisiológicas de resistencia y tolerancia hacia los metales pesados, dando origen a una nueva rama para la eliminación de xenobióticos del medio ambiente: la bioremediación. La bioremediación consiste en utilizar estos compuestos tóxicos e incorporarlos a los procesos metabólicos bacterianos, para que estos puedan incorporarlos como fuentes de carbono y energía y a su vez eliminar la toxicidad. Asimismo, el presente proyecto surge para contribuir a mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento actualmente utilizados, explorando la aplicación biológica, desarrollando un prototipo de tratamiento a pequeña escala para su proyección a una escala mayor. En primera instancia, se hallaron cientos de microorganismos a partir de diferentes puntos de muestreo realizados alrededor del país, logrando la identificación de 29 microorganismos que han sido reportados en bases de datos internacionales como grandes biodegradadores de arsénico. Posteriormente, se realizó una intensa búsqueda bibliográfica
para determinar cuáles de estos 29 microorganismos han dado mejores resultados en pruebas de bioremediación de arsénico a pequeña escala, seleccionando a los 6 mejores. A estos seleccionados se les determinaron las capacidades que tienen de crecer en aguas contaminadas con arsénico. Para esta metodología se utilizó agua colectada de 2 comunidades rurales, Quiluma y El Bizcocho, ambas ubicadas en el municipio de La Libertad, departamento de Chontala, siendo 3 microorganismos los que mejor crecieron y se adaptaron a altas concentraciones de este metal pesado. Esto nos sugiere que estos microorganismos tienen altas capacidades biodegradantes del arsénico, permitiendo que lo metabolicen y eliminen su toxicidad. Actualmente se tiene un avance del 80% del proyecto. La próxima etapa es el empleo de tecnología de inmovilización microbiana en perlas del hidrato de calcio, ya que estas bacterias van a estar encapsuladas para que no entren en contacto directo con el agua, permitiendo que metabolicen el arsénico y a su vez eliminar su toxicidad, determinando cuantitativamente en qué porcentaje son capaces de degradar el arsénico y en qué tiempo. Para esta etapa se requerirá de más recursos para alcanzar mayores niveles y mitigar el impacto de esta gran problemática, ya que se va a desarrollar un prototipo de tratamiento a escala de laboratorio que va a servir como base para su proyección a una escala mayor. Cabe resaltar que se contó con el apoyo y financiación de 2 instituciones, la Universidad Politécnica de Nicaragua y la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, el presente proyecto muestra la importancia que tienen las diferentes ramas de la biotecnología para la resolución de problemas sociales y ambientales, mejorando la calidad de vida de las personas expuestas a altas concentraciones de este metal pesado, no solo en Nicaragua, sino alrededor del mundo, generando conocimiento, concientización y progreso científico en la región, aplicando el 5 de los 17 objetivos planteados por la ONU en base a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Muchas gracias.